La casa lo arreglará todo, Carmencita, susurró la abuela Esperanza, apretando mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. No te arrepientas de nada después. Recuerda, la casa lo arreglará todo. Sus ojos, a pesar de la enfermedad, conservaban ese brillo pícaro que me había acompañado durante toda mi infancia. Yo no entendí entonces el significado de esas palabras. Las atribuí a los delirios de una mujer moribunda. ¿Qué casa? ¿De qué hablaba? La abuela Esperanza no había estado en su pueblo natal de Villamantas en más de 15 años desde que se mudó a Madrid. Roberto y yo la visitábamos cada domingo en su pequeño apartamento en las afueras de la capital, una jubilada normal, antigua maestra de primaria. ¿Quién podía imaginar la sorpresa que nos tenía preparada? Los funerales transcurrieron en silencio. Llovía una lluvia fina, como si el cielo llorara nuestra pérdida. El 15 de mayo resultó ser húmedo y desapacible, como si el aliento del otoño tardío se hubiera extraviado en plena primavera. Algunos colegas maestros, varios antiguos alumnos, vecinos, mi hermano Miguel y yo con nuestras respectivas parejas. Esos fueron todos los que la despidieron. Después del cementerio, todos se trasladaron al apartamento de la abuela para el velatorio. Conversaciones susurradas, tintineo de tenedores, recuerdos en voz baja. Yo servía té mecánicamente. Colocaba platos con embutidos. En algún momento capté la mirada de Roberto, esa mirada especial que aparecía cuando calculaba algo mentalmente. Probablemente calculaba cuánto se podría sacar por este apartamento, aunque no sabíamos a quién le tocaría. Si soy honesta, nuestra situación no era envidiable. Un apartamento de un dormitorio en Móstoles por 800 euros al mes. Una carga pesada para el presupuesto familiar. Mi sueldo de médico en el ambulatorio apenas alcanzaba para pagar el alquiler y Roberto, aunque ganaba bien, constantemente repetía que todo el dinero se iba en gastos inútiles. Para comprar una vivienda propia no quedaba ni un euro y yo ya tenía 35 años. Era hora de pensar en tener hijos. ¿Está preparada, Carmen Morales? La voz del notario Pérez me sacó de mis reflexiones. Resultó que mientras yo divagaba en mis pensamientos, el velatorio había llegado a su fin y solo quedábamos los más cercanos. Mi hermano Miguel, con su esposa Victoria, Roberto y yo, y el notario, un hombre delgado de unos 50 años con una carpeta ordenada de documentos. Sí, por supuesto. Me alisé el vestido negro y me senté a la mesa. Nos hemos reunido para la lectura del testamento de Esperanza Morales Vega, comenzó Pérez con tono oficial. El testamento fue redactado hace 3 años y está certificado según todas las normas. Roberto se inclinó hacia adelante. Su mirada se volvió penetrante, como la de un halcón. En los últimos años solo hablaba de que los ancianos deberían ayudar a los jóvenes y que nuestra generación, sin el apoyo de los antepasados, estaba condenada a alquilar toda la vida. No compartía sus puntos de vista, pero tampoco quería discutir. Así pues, proclamó la voluntad de la difunta. El notario se puso las gafas y abrió la carpeta. Esperanza Morales Vega lega a su nieto Miguel Morales Vázquez un apartamento de 2 dormitorios ubicado en la calle Atocha. No escuché la dirección. En mi cabeza solo giraba un pensamiento, un piso de 2 habitaciones en el centro de Madrid. ¿De dónde había sacado la abuela maestra un apartamento en el centro de la capital? El valor de mercado del inmueble asciende aproximadamente a 180.000 euros, continuó el notario. Vi cómo se redondearon los ojos de Victoria, la esposa de mi hermano. A su nieta, Carmen Morales Vázquez Pérez, pasó la página. Lego una casa residencial en el pueblo de Villamantas, provincia de Toledo, así como fondos en depósito bancario por la cantidad de 120.000 euros. Se hizo silencio en la habitación. Sentí como la tierra se hundía bajo mis pies. 120.000 euros. Mi abuela,
cuya pensión apenas le alcanzaba para medicinas y comida modesta. Condiciones especiales del testamento. La voz del notario sonaba como desde debajo del agua. Los bienes inmuebles, tanto el apartamento como la casa, queda prohibido venderlos, donarlos o intercambiarlos durante 2 años desde la fecha de entrada en herencia. En caso de violación de esta condición por cualquiera de los herederos, todos los bienes pasarán a la Fundación Infantil San Vicente de Madrid. Roberto a mi lado se tensó como una cuerda. Sus dedos se cerraron en puño hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Esto debe ser un error», susurré. «¿De dónde sacó la abuela tanto dinero? Fue maestra toda su vida». «No hay ningún error», respondió secamente el notario. «Todos los documentos están en orden, el testamento está redactado jurídicamente correcto. Y no se puede simplemente...» comenzó Roberto, pero se calló bajo la mirada de Pérez. «No, no se puede. Las condiciones del testamento son de obligatorio cumplimiento». Miguel estaba sentado con una sonrisa de vencedor. Claro, un apartamento en el centro de Madrid, aunque con la condición de no vender durante 2 años, era un verdadero premio gordo. «¿Se puede alquilar?», preguntó pragmáticamente. «Sí, las relaciones de alquiler no violan las condiciones del testamento», asintió el notario. Victoria se llevó la mano al vientre. Estaba embarazada de 5 meses de su segundo hijo y movió la cabeza con incredulidad. «Aún así es extraño, una maestra de primaria y tanto dinero». «Tal vez ganó la lotería», sugirió Miguel, pero sin mucha convicción. Roberto callaba. Yo conocía este tipo de silencio, la calma antes de la tormenta. La casa en el pueblo no le interesaba en absoluto, pero el dinero... ¿De qué servía dinero que no se podía tocar durante 2 años? Ah, sí, el notario sacó de la carpeta un sobre sellado. Esperanza Morales pidió que esto se lo entregara personalmente a usted, Carmen Morales. Aquí dice abrir en casa. Tomé el sobre. En el papel blanco, con la letra cuidadosa de maestra de mi abuela, estaba escrito: para Carmen, abrir en casa cuando estés sola. El resto del día pasó como en una niebla. Limpiamos el apartamento, nos despedimos de mi hermano y su esposa, nos subimos al coche. Roberto arrancó el motor y durante todo el camino hasta Móstoles no pronunció ni una palabra. Solo se movían los músculos de sus mandíbulas, revelando la tormenta interior. Sabía que en casa estallaría un escándalo. Lo sabía y temía el regreso como nunca en mi vida. El sobre apretado en mi mano parecía a la vez salvación y maldición. ¿Qué había dentro? Explicación, perdón, último consejo. Las palabras de la abuela, la casa lo arreglará todo, ahora sonaban como una profecía siniestra. Miré de reojo el perfil de mi marido. 8 años juntos. Y ahora entre nosotros se abría un abismo de 120.000 euros y una vieja casa del pueblo. Los labios finos de Roberto estaban firmemente apretados y en la comisura del ojo se había formado una arruga dura que no conocía antes. Nos acercábamos a casa y el presentimiento de desgracia crecía con cada metro, con cada vuelta de las ruedas. De repente comprendí que nuestra vida ya nunca sería la misma, que este día, el 15 de mayo, se había convertido no solo en el día de despedida de la abuela, sino en el comienzo de algo nuevo, inexplorado y aterrador. Y el sobre quemaba la palma, prometiendo respuestas a preguntas que tenía miedo de formularme. La puerta de nuestro apartamento alquilado se cerró con un sonido sordo, como la tapa de un ataúd. Me quedé parada en el recibidor sin atreverme a seguir adelante, como si cruzar la frontera entre el diminuto recibidor y la habitación significara pisar un campo minado. Roberto tiró las llaves sobre la mesita, tintinearon contra la superficie de cristal.
rompiendo el silencio viscoso. ¿Y cómo se supone que debo entender esto? Su voz sonó engañosamente tranquila. Dudé con la respuesta, buscando en mi mente palabras que pudieran suavizar lo inevitable, pero tales palabras no existían. La abuela dispuso de sus bienes como consideró necesario, dije finalmente, quitándome el abrigo. Como consideró necesario, Roberto se echó a reír, pero en esa risa no había ni gota de alegría. Tu abuela nos ha estafado, una casa en el culo del mundo. ¿Quién la va a comprar? Nadie. De un tirón se aflojó la corbata y se dirigió a la cocina. Escuché cómo se cerró la puerta del refrigerador, tintineó el cristal, esperé un minuto y lo seguí. Roberto, pero están los 120.000 euros en depósito. Traté de encontrar el lado positivo. ¿Podremos qué? Se volvió bruscamente y yo retrocedí. Ya tenía en la mano un vaso de whisky. Sus ojos se habían oscurecido y en las mejillas aparecieron manchas rojas. Ese dinero está bloqueado por 2 años y yo debo al banco ahora mismo. La tierra se hundía bajo mis pies por segunda vez en este día interminable. ¿Qué banco? ¿Cuándo? ¿Cuánto? Las preguntas salían solas. 45.000. Créditos al consumo y para el coche. Se volvió mirando por la ventana los edificios de paneles anónimos. Planeaba vender el apartamento de la abuela, pagar las deudas y el resto para la entrada de un piso de 2 habitaciones, para vivir finalmente como seres humanos, no alquilar esta pocilga. No podía creer lo que oía. 45.000 euros, una suma que habríamos estado ahorrando durante 10 años. Pero, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Es también mi crédito? ¿Tuyo? Roberto resopló. Con tu sueldo, el banco no te habría dado ni 10.000. Todo está a mi nombre. Mentí sobre los ingresos, falsifiqué la declaración de la renta. Pensé que con la herencia de la vieja todo se arreglaría. Se sirvió un tercer vaso. En mi pecho crecía un sentimiento pesado y viscoso, mezcla de ofensa, miedo y decepción. ¿Y ahora qué? ¿De dónde vas a pagar? No lo sé. Se encogió de hombros con una tranquilidad siniestra. Tal vez tu astuta abuelita me dé algún consejo. Ah, no, ya está muerta. Muy oportuno. No te atrevas, salté. No te atrevas a hablar así de ella. ¿Y cómo debo hablar? Roberto también se levantó, cernéndose sobre mí. 10 años he estado contigo. 10 años he soportado tus centavos de la clínica. Pensé que al menos de la abuela sacaríamos algo decente. El alcohol le había soltado la lengua, arrasando las últimas barreras de la decencia. Tomó la botella y se dirigió a la habitación, dejándose caer pesadamente en el sofá. Me quedé parada en el umbral sin saber qué hacer. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Roberto ya servía en un vaso, habiendo desechado la copa. Eres una fracasada, igual que tu abuela, toda la vida en la miseria contando céntimos, solo que ella al menos tenía algunos millones, y tú ni eso tendrás. Cada palabra golpeaba como una piedra. Habíamos vivido juntos 8 años, pero nunca pensé que me considerara así, que para él mi trabajo eran solo centavos, y yo misma una carga de la que solo esperaba beneficio financioso. No soy una fracasada, dije en voz baja. Soy médico, ayudo a la gente. ¿Médico? Roberto se echó a reír. Un terapeuta de distrito por 2.800 euros. Una limpiadora en una gran empresa gana más. Se levantó, tambaleándose, y se acercó a mí tan cerca que sentí el olor del alcohol. Su cara se distorsionó en una mueca de desprecio. ¿Y sabes qué? Dijo de repente. Tal vez la abuela hizo lo correcto. Tal vez realmente tu lugar está en ese agujero. Podrás tratar animales allí, poner enemas a las gallinas. Me puse a temblar. Nunca, ni en las peores pesadillas, imaginé que escucharía algo así del hombre con quien compartía cama y vida. Para, Roberto, traté de hablar con calma. Estás borracho. Hablemos de todo mañana. No hay nada que hablar. Me empujó y se dirigió al recibidor.
Sacó del armario mi maleta, esa misma con la que habíamos ido el verano pasado a Valencia. Arrojó la maleta a mis pies. Vete a tu pueblo, tal vez allí esté tu lugar. Sin poder creer lo que veía, observé cómo abría el armario, sacaba mi ropa a puñados y la tiraba sin orden en el sofá. Roberto, para. ¿Esta es nuestra casa común? No. Se detuvo por un segundo, mirándome directamente a los ojos. Esta es mi casa alquilada, por la que yo pago, con el dinero que debería devolver al banco. Así que recoge tus cosas y lárgate. Entendí que discutir era inútil. Mecánicamente, como un robot, metí en la maleta lo más necesario. Ropa interior, ropa, documentos, neceser. Alguien ajeno, no yo, empacaba cuidadosamente la vida en una bolsa de viaje, mientras la verdadera yo observaba desde un lado, paralizada por el shock. Date prisa. Roberto ya había abierto la puerta de entrada. Todavía tengo asuntos esta noche. Cuando cerré la maleta, me la arrebató de las manos y literalmente la echó al rellano. La bolsa aterrizó con un golpe sordo en el suelo de cemento. Roberto, escucha, hice un último intento. Pensemos todo. Se puede hablar con el banco sobre reestructuración. ¡Fuera! Me agarró del codo con tal fuerza que quedarían moretones y me empujó fuera del umbral. Y no vuelvas. La puerta se cerró delante de mi cara. Hizo clic la cerradura. Me quedé sola en el rellano en completo silencio, interrumpido solo por el zumbido del ascensor en algún piso superior. El reloj en mi muñeca marcaba las 23:10. El estupor se transformaba lentamente en pánico. ¿Dónde voy a pasar la noche? ¿A dónde ir? A mi hermano no puedo. Tienen un apartamento pequeño. Victoria está embarazada. Y Miguel siempre estuvo del lado de Roberto. Con dedos temblorosos saqué el teléfono. Elena Fernández, colega de la clínica, vivía sola en el barrio vecino. No éramos amigas íntimas, pero a menudo nos cubríamos los turnos. Diga. Su voz sonaba soñolienta. Elena, mi voz tembló. Perdona por llamar tan tarde. Necesito ayuda. Media hora después estaba sentada en la cocina de Elena, apretando contra mi cara una taza de té caliente. Las lágrimas finalmente brotaron, lavando el estupor y el shock. Vaya historia, suspiró Elena, después de escuchar mi relato entrecortado. Ese marido tuyo, resulta, contaba con la herencia y ésta viene con condiciones. Asentí, secándome las lágrimas de las mejillas. Ni siquiera sabía que tenía créditos. Siempre hablábamos de todo. Déjalo. Elena me acercó un plato de galletas. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? 8 años. Y todavía no estáis casados oficialmente. Te tenía como ama de casa gratuita, nada más. Sus palabras dolían, pero en el fondo entendía que tenía razón. Oficialmente no estábamos casados. Todo después. Después cuando tengamos nuestra vivienda. Yo aportaba la mitad del presupuesto. Cocinaba, lavaba, limpiaba. Y Roberto... ¿Qué me daba Roberto además de humillaciones? ¿Sabes? Elena se animó de repente. Tal vez esto es el destino. Prueba a ir. Mira la casa. Tal vez te guste. ¿Al pueblo? La miré con incredulidad. Soy una persona urbana. ¿Y tu abuela significa? No lo era. Elena sonrió. Era inteligente. Entendía mucho de la vida. Saqué del bolsillo el sobre aún sin abrir. Abrir en casa cuando estés sola, decía la inscripción. Bueno, casa ya no tenía y soledad tenía de sobra. ¿Puedo? Pregunté a Elena. Ella asintió y tácticamente se volvió hacia la estufa. Con dedos temblorosos abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada en 4, escrita con la letra cuidadosa y familiar. Carmencita, mi niña querida, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy. No te entristezcas mucho, he vivido una vida larga y buena, pero antes de irme quiero explicarte mi decisión. El dinero en la cuenta no es magia ni crimen. En 1998 vendí 15 hectáreas de tierra
a constructores madrileños por 25.000 euros. Entonces parecía una fortuna enorme. Lo invertí en un depósito a plazo y en 26 años la suma creció hasta las dimensiones actuales. Nunca fui derrochadora. Ya sabes, la casa en Villamantas es ancestral. 4 generaciones de nuestra familia nacieron bajo ese techo. Veo cómo vives ahora y mi corazón se desangra. El ajetreo urbano, la prisa eterna, el marido ingrato que solo ve en ti una fuente de ingresos. La casa te ayudará a entender lo que es realmente importante en la vida. No te apresures a rechazarla. Simplemente ven, vive un poco, escucha el silencio, respira el aire y luego decide. Con amor, tu abuela. Dejé caer la carta sobre mis rodillas. La abuela sabía, todo lo sabía, sobre Roberto, sobre mi vida. No en vano decía antes de morir, la casa lo arreglará todo. ¿Y bien? Preguntó cuidadosamente Elena. Mañana me tomo vacaciones. Por 2 semanas, dije decididamente. Voy al pueblo, me ocuparé de todo. Correcto, Elena sonrió. ¿Y después vuelves a la clínica? Asentí, pero algo dentro me susurraba. No volverás, al menos no siendo la misma de antes. A través de la ofensa, la confusión y el dolor de la traición, se abría paso un sentimiento extraño, como si me hubieran quitado una mochila pesada de los hombros. Liberación. La estación de Atocha hervía de viajeros matutinos. Esperé en la cola, apretando el billete que acababa de comprar. Madrid-Toledo, 14 euros. El tren de alta velocidad partiría en 20 minutos. Mi maleta descansaba junto a mis pies como un testigo silencioso del naufragio de mi vida anterior. 8 años con Roberto cabían ahora en ese equipaje modesto. Algunas blusas, documentos, mi estetoscopio, lo único que realmente importaba. El teléfono vibró insistentemente. Roberto. No contesté. ¿Qué podríamos decirnos después de anoche? En el tren me acomodé junto a la ventanilla. El paisaje castellano se desplegaba ante mis ojos, campos dorados de cereal ondulando bajo el viento de mayo, olivares plateados que trepaban por las colinas, cortijos blancos salpicados aquí y allá como pequeñas perlas, todo tan diferente del asfalto madrileño. 40 minutos después descendía en Toledo. La ciudad imperial me recibió con su aire solemne de piedra y historia. Pregunté por el autobús a Villamantas en la estación. Sale cada 2 horas y pues, señora, el próximo a las 11:30, 5 euros. Esperé en el bar de la terminal, revolviendo un cortado que no sabía a nada. Por primera vez en años no tenía horarios que cumplir, jefes a los que rendir cuentas, pacientes esperándome. Una libertad extraña, casi mareante. El autobús traqueteó por carreteras comarcales, entre viñedos y campos de girasoles. Los pasajeros eran principalmente mujeres mayores que charlaban con familiaridad, como si el autobús fuera una extensión de sus cocinas. Una de ellas, al escuchar mi destino, me miró con curiosidad. ¿Vienes a Villamantas? ¿Familia tienes por allí? He heredado una casa. De mi abuela, Esperanza Morales. Virgen Santa, eres la nieta de doña Esperanza, se santiguó. Qué mujer más buena era. A mis nietos les dio clase. Siempre hablaba de su Carmen de Madrid. Al llegar a Villamantas, el conductor me indicó dónde encontrar a Sebastián, el único taxista del pueblo. Por allí, junto al estanco, un Seat blanco ya mayor. Sebastián resultó ser un hombre enjuto de unos 60 años, con las manos curtidas por el trabajo y una sonrisa afable. La nieta de doña Esperanza, ya me lo figuraba, tienes su misma mirada. Sube, que te llevo, sin prisa, que aquí el tiempo corre despacio. Durante el trayecto de 15 minutos por un sendero serpenteante, Sebastián me contó sobre mi abuela. Era de las de antes, de las que sabían. Cada verano venía, arreglaba la casa, cuidaba el huerto. Dolores, la vecina, le echaba una mano. Buena mujer, Dolores, viuda desde joven,
pero con un corazón que no le cabe en el pecho. El coche se detuvo ante una verja de hierro forjado medio oxidada. Más allá se alzaba la casa, 2 plantas de piedra caliza dorada, tejado de tejas árabes, contraventanas de madera que un día fueron azules. El conjunto tenía un aire melancólico como una dama venida a menos que conservara su dignidad. «No te dejes engañar por las apariencias», murmuró Sebastián, cargando mi maleta. «Tu abuela era lista como el hambre. Decía que era mejor parecer pobre que despertar envidias». En ese momento apareció una mujer menuda de cabellos blancos recogidos en un moño prieto. Vestía de negro riguroso, como las viudas de antes, pero sus ojos brillaban con una chispa traviesa. «Carmen, por fin», me envolvió en un abrazo que olía a tomillo y pan recién horneado. «Soy Dolores. Tu abuela me habló tanto de ti, que parece que te conozco de siempre». Sebastián se despidió con un saludo y el ruido del motor se perdió carretera abajo. Dolores sacó un manojo de llaves del bolsillo del delantal. «Ven, criatura, Esperanza me encargó que tuviera todo listo para cuando llegaras». Cruzamos la verja y recorrimos un sendero flanqueado por rosales silvestres. La casa de cerca parecía necesitar urgentes reparaciones. La pintura se desconchaba, algunas tejas faltaban. El jardín era un mar de hierbajos. «No hagas caso de lo que ves por fuera», dijo Dolores, como leyendo mis pensamientos. «Tu abuela era muy de fiar en algunas cosas y muy lista en otras». Abrió la puerta principal, una hoja maciza de castaño que chirrió sobre sus goznes. Entramos, y entonces me quedé sin habla. El interior de la casa era un oasis de pulcritud y comodidad. Suelos de barro cocido brillantes como espejos, paredes encaladas de un blanco inmaculado, vigas de roble oscuro que contrastaban con el techo. Los muebles, antiguos pero bien cuidados, resplandecían de cera. Las ventanas, enmarcadas por cortinas de lino crudo, dejaban entrar una luz dorada que transformaba cada rincón en un cuadro. «Pero, ¿cómo es posible?», susurré. «Trabajo mío», respondió Dolores con orgullo. «Tu abuela me pagó por adelantado para que lo tuviera todo a punto. 3 años llevo preparándolo». Recorrimos la casa habitación por habitación. En la cocina, una antigua pero funcional cocina de gas presidía el espacio junto a una nevera moderna discreta. El baño lucía azulejos nuevos y una ducha impecable. Los dormitorios tenían camas de hierro forjado con colchones nuevos y ropa de cama que olía a lavanda. «Tu abuela instaló calefacción de gasóleo y un pozo nuevo hace 5 años», me explicó Dolores. «Decía que había que estar preparada para el futuro. En el salón principal, sobre una mesa de nogal, encontré un sobre con mi nombre. Lo abrí con dedos temblorosos. Querida Carmen, si lees esta carta es porque has encontrado el valor de venir. No te extrañe el estado de la casa. He invertido los años y el dinero necesarios para que fuera digna de ti. Esta casa ha visto nacer y morir a 4 generaciones de Morales. Has venido aquí porque tu corazón necesita aprender a distinguir lo auténtico de lo falso, lo importante de lo accesorio. Déjate enseñar por el silencio, por el ritmo pausado de las estaciones, por la bondad sin disfraces de la gente sencilla. No tengas prisa. El tiempo aquí se mide de otra manera. Con todo mi amor, tu abuela». Me senté en el sofá de Cretona con la carta temblando entre mis manos. Dolores se acercó y me puso una mano consoladora en el hombro. «Llora si te hace falta, criatura. A veces hay que vaciar el corazón para que quepan cosas nuevas». «No entiendo por qué lo hizo», murmuré. «Vivía tan modestamente». «Porque te quería de verdad», respondió la anciana con sencillez, «y porque sabía que llegado el momento necesitarías un refugio. Las mujeres de su generación olían el peligro desde lejos. Esa noche cené en la cocina de Dolores un cocido de garbanzos que sabía a gloria.
Me contó sobre el pueblo, apenas 20 familias, la mayoría jubilados. Los jóvenes se iban a Toledo o Madrid en busca de trabajo. ¿Y médico?, pregunté. En Orgaz hay un consultorio que abre los martes. Para urgencias, el Hospital de Toledo. 1 hora en coche si no hay tráfico. Al día siguiente, después de desayunar leche de cabra tibia y pan casero, decidí explorar mis nuevas posesiones. En un armario del dormitorio principal encontré mi tesoro más preciado, mi maletín médico. Sin pensarlo 2 veces, me dirigí a la casa de Dolores. «Ven, que te voy a tomar la tensión». La anciana se sentó obediente mientras yo preparaba el tensiómetro. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. «Ay, hija, cuánto tiempo, sin que un médico de verdad me pusiera las manos encima». La noticia de que había llegado una doctora se extendió por Villamantas como reguero de pólvora. A lo largo de la mañana fueron apareciendo en mi puerta vecinos con achaques diversos, Remedios, con las rodillas artrósicas, Eusebio, con la tensión por las nubes, la joven Rocío, embarazada de 6 meses y sin revisiones médicas desde hacía 3. A cada uno los atendí con paciencia, tomando notas en un cuaderno, explicando síntomas, recomendando tratamientos. Por primera vez en años me sentía útil de verdad, necesaria más allá de las estadísticas y los protocolos. Esa tarde, mientras regaba los geranios del porche, se abrió la verja y entró un hombre alto de unos 40 años. Tenía la piel bronceada por el sol, barba cerrada castaña y esa tranquilidad en los gestos que solo da la vida en el campo. Traía en las manos un tarro de cristal lleno de miel dorada. «Buenas tardes, soy Alejandro Ruiz, el apicultor. Vivo en la casa de los cipreses, carretera arriba. Quería darte la bienvenida». «Carmen Morales», me presenté, secándome las manos en el delantal. «Encantada. La nieta de doña Esperanza. Ya me habló Dolores de ti. Dice que eres médico». Lo era. No sé si lo sigo siendo. Alejandro me miró con esa manera directa, pero sin impertinencia, que tienen algunos hombres criados lejos de las ciudades. «¿Te apetece un café?» Mi cocina está algo desordenada, pero el café sale bueno. Mejor en la mía. Acabo de estrenar cafetera. Nos sentamos en el porche, con las tazas humeantes entre las manos y el aroma de la madreselva meciendo el aire. Alejandro me contó su historia. Había sido ingeniero informático en Madrid, con despacho propio y una vida que parecía exitosa desde fuera. «Un día me levanté y no pude más», dijo con sencillez. «El ruido, la prisa, la falsedad, todo me asfixiaba. Me divorcié, vendí el despacho y vine aquí a buscar silencio». «¿Y lo encontraste?» «Eso y mucho más. Aquí aprendí que el tiempo es otra cosa, que uno puede levantarse sin prisas, escuchar a las abejas, ver crecer las plantas. Mi vida cambió cuando dejé de correr». Alejandro tenía colmenas repartidas por las colinas circundantes y vendía su miel en mercadillos de la provincia. También trabajaba, ocasionalmente, como consultor informático para empresas de Toledo, gracias a una conexión de Internet satelital que había instalado. «Si quieres, puedo ayudarte a conectarte», me ofreció. «Aquí la cobertura móvil es un milagro cuando funciona». Cuando se marchó, ya anochecido, me quedé un rato más en el porche. El pueblo se había sumergido en esa quietud profunda que solo conocen los lugares alejados de las autopistas: grillos, el murmullo lejano del arroyo, el rumor del viento en las encinas, una sinfonía que mi oído urbano había olvidado. Por primera vez en años subí a acostarme sin pastillas para dormir. Entre las sábanas que olían a sol, con el ventanal entreabierto y la brisa nocturna acariciando mi cara, me dejé mecer por un sueño profundo y reparador. Soñé con mi abuela joven, plantando rosales en este mismo jardín. En el sueño me sonreía y me decía: «Ya estás en casa, Carmen, ya estás donde tenías que estar».
3 semanas habían transcurrido desde mi llegada a Villamantas, cuando el primer nubarrón oscureció mi nuevo horizonte. Era un martes por la mañana y yo acababa de terminar de atender a Remedios, que había venido a que le revisara las rodillas cuando un coche oficial se detuvo ante mi verja. 2 hombres salieron del vehículo, uno vestía uniforme de inspector sanitario, el otro llevaba traje gris y maletín de cuero. Sus rostros tenían esa frialdad profesional que reconocí inmediatamente de mis años en Madrid. «¿Carmen Morales Vázquez?», preguntó el del traje, consultando un papel. «Soy el inspector Jiménez, de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Venimos por una denuncia de ejercicio ilegal de la medicina». El mundo se tambaleó bajo mis pies. Remedios, que aún estaba en el porche, me dirigió una mirada de alarma. «Debe haber un malentendido», respondí, intentando mantener la calma. «Yo soy médico colegiado, tengo mi documentación en regla». «Eso habrá que comprobarlo», replicó Jiménez con sequedad. «¿Tiene licencia para ejercer en esta comunidad autónoma? ¿Ha registrado su actividad como autónomo? ¿Dispone de seguro de responsabilidad civil?». Cada pregunta caía como una piedra en un estanque en calma. La verdad era que no había tramitado nada de eso. Había comenzado a atender a los vecinos de manera espontánea, movida por la compasión más que por la planificación. Además, continuó el inspector, ejercer la medicina en un domicilio particular sin las debidas autorizaciones constituye una infracción grave. Vamos a proceder a una inspección. Los 2 hombres entraron en mi casa como si fuera territorio enemigo. Durante las siguientes 2 horas fotografiaron cada rincón donde había atendido pacientes, midieron espacios, tomaron notas. El inspector sanitario parecía especialmente interesado en el pequeño botiquín que había improvisado en la habitación de los invitados. Medicamentos sin control farmacéutico, instrumental médico sin esterilización reglamentaria, ausencia de medidas higiénico-sanitarias básicas. Enumeraba mientras escribía. La lista de infracciones es considerable. Cuando finalmente se marcharon, llevándose una copia de mi documentación médica y prometiendo que recibiría notificación oficial en pocos días, me quedé sentada en los escalones del porche, sintiendo cómo se desmoronaba el castillo de naipes que había construido en estas semanas. Dolores se acercó desde su casa, con el rostro preocupado. ¿Qué querían esos señores? Problemas, Dolores. Parece que no puedo seguir atendiendo a la gente, sin permisos especiales. La anciana se santiguó y murmuró algo que sonaba a maldición. Aquí llevamos 50 años sin médico y nadie se quejaba. Llega una doctora de verdad y ya tenemos inspectores. Esto huele mal, muy mal. Esa tarde, mientras intentaba digerir lo ocurrido regando los tomates del huerto, oí el motor de un coche potente acercándose por el sendero. Un BMW negro se detuvo ante la verja y de él bajó un hombre corpulento de unos 50 años, vestido con un traje caro que desentonaba completamente con el entorno rural. «¿Carmen Morales?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Víctor Serrano, de Tierras del Norte, E.S.L. ¿Podríamos hablar?». No esperó mi respuesta. Se acercó con esa confianza que da el dinero, extendió la mano y la estrechó con más fuerza de la necesaria. «Siento mucho lo de esta mañana», dijo, como quien conoce todos los detalles. «Los burócratas a veces se exceden en su celo, pero he venido a hacerle una propuesta que podría resolver todos sus problemas». «No sé de qué me habla», repliqué, aunque ya intuía por dónde iban los tiros. «Compras», dijo sin rodeos, 50.000 euros por su propiedad, una cantidad muy generosa para una casa en estas condiciones y en un pueblo prácticamente abandonado. Me quedé mirándolo, evaluando cada detalle.
el reloj de oro, los zapatos italianos, el aire de superioridad mal disimulada. Este hombre había olido la sangre y venía a rematar a la presa herida. «No está en venta», respondí con firmeza. «Señora Morales, sea razonable. Una mujer urbana como usted no tiene futuro aquí. Sin poder ejercer su profesión, ¿de qué va a vivir? Los pueblos como este están condenados a desaparecer. En cambio, nosotros ofrecemos una salida digna». «¿Nosotros?» Tierras del Norte desarrolla complejos residenciales de lujo en entornos rurales. Este valle tiene un potencial enorme: proximidad a Toledo, paisajes vírgenes, tranquilidad, el lugar perfecto para madrileños que buscan una segunda residencia. Cada palabra era como una puñalada. Imaginé mi valle convertido en una urbanización de chalés adosados, con piscinas y jardines artificiales, donde ahora pastaban las ovejas de Eusebio. «No me interesa su proyecto», dije cortante. La sonrisa de Serrano se endureció. «Reflexiónelo, señora Morales. A veces la vida en el campo puede volverse complicada. Cortes de luz, problemas con el suministro de agua, dificultades con los permisos administrativos, cosas que pueden evitarse con la cooperación adecuada». La amenaza flotó en el aire como humo tóxico. Serrano me entregó una tarjeta de visita. «Mi oferta está sobre la mesa una semana. Después las circunstancias podrían cambiar». Cuando se marchó, levanté una polvareda que tardó varios minutos en asentarse. Me quedé allí plantada, con la tarjeta en la mano, sintiendo cómo el miedo me subía por la garganta. Esa noche no pude dormir. El viento que antes me arrullaba ahora parecía traer susurros amenazantes. Cada crujido de la casa me sobresaltaba. Por primera vez desde mi llegada me sentí vulnerable y sola. Al amanecer tomé una decisión. Me vestí, preparé café y caminé hasta la casa de Alejandro. Lo encontré en el colmenar, revisando una de las colmenas con esa paciencia infinita que caracteriza a los apicultores. Llevaba el traje protector puesto, pero se quitó la careta al verme llegar. «Carmen, qué madrugadora. ¿Todo bien?» «No, Alejandro, nada está bien». Le conté todo. La visita de los inspectores, la amenaza velada de Serrano, mi sensación de estar atrapada en una telaraña que se cerraba a mi alrededor. Alejandro escuchó en silencio, con esa capacidad de atención completa que tienen las personas realmente sabias. Cuando terminé, se quitó los guantes y se sentó en un tocón de encina. «Víctor Serrano», murmuró. «Ese nombre me suena. Creo que ya intentó algo parecido en Orgaz hace 2 años, también con métodos poco ortodoxos. ¿Y qué puedo hacer? Sin licencia no puedo ejercer y sin ingresos no puedo mantenerme aquí. Primero, tranquilizarte. Segundo, organizarte. Y tercero, buscar aliados». Alejandro me explicó que el ejercicio de la medicina rural tenía procedimientos específicos. Con su ayuda comenzamos esa misma mañana a preparar la documentación necesaria: solicitud de alta como autónomo, tramitación del seguro profesional, comunicación al Colegio Médico de Toledo. «Es cuestión de tiempo y paciencia», me aseguró. «Mientras tanto, no dejes que te asusten. Serrano es un tiburón, pero los tiburones solo atacan cuando huelen miedo». Por la tarde, mientras organizaba papeles en la mesa del comedor, oí voces airadas en el exterior. Me asomé a la ventana y vi a Dolores discutiendo acaloradamente con un hombre que no reconocí. El desconocido gesticulaba señalando hacia mi casa. Salí a ver qué ocurría. ¿Algún problema? «Este señor dice que viene de parte del ayuntamiento», explicó Dolores con indignación. «Asegura que tu casa no cumple las condiciones de habitabilidad y que van a precintarla». El funcionario, un hombre delgado, de aspecto nervioso, se volvió hacia mí. «Esteban Rivas, técnico municipal. Tenemos una denuncia anónima sobre deficiencias en esta vivienda. Voy a necesitar realizar una inspección».
¿Qué tipo de deficiencias? Sistema eléctrico obsoleto, instalación de fontanería deficiente, posible presencia de amianto. Leyó de una lista. Hasta que no se subsanen, la vivienda podría considerarse no apta para habitación. Dolores se plantó ante él con los brazos en jarras. Patrañas, esta casa está mejor que muchas de Madrid. ¿Quién ha hecho esa denuncia? Las denuncias anónimas son confidenciales, respondió Rivas, evitando mi mirada. ¿Y desde cuándo el ayuntamiento se preocupa tanto por las condiciones de las casas de Villamantas? Intervine, porque mirando alrededor veo varias que podrían necesitar también esa inspección. El hombre se sonrojó. Yo solo cumplo órdenes, señora. ¿Me permite pasar? La inspección duró 1 hora y media. Rivas fotografió enchufes, grifos, vigas del techo, todo con una meticulosidad sospechosa. Cuando terminó, me entregó un papel oficial. Recibirá notificación por escrito en unos días. Mientras tanto, se recomienda no usar ciertos electrodomésticos y revisar la instalación eléctrica. Cuando se marchó, Dolores y yo nos quedamos en el porche, contemplando el papel que acababa de convertirse en mi nueva preocupación. Esto no es casualidad, murmuró la anciana. Primera los de sanidad, después el del traje caro, ahora el del ayuntamiento. Alguien te quiere echar, criatura. ¿Pero quién? ¿Y por qué? El dinero, siempre es el dinero. Hay gente que no entiende que algunas cosas no están en venta. Esa noche, mientras cenaba una tortilla de patatas que había perdido todo su sabor, sonó el teléfono. Era Roberto. Así que ahora resulta que eres toda una terrateniente. Su voz destilaba sarcasmo. Y encima, jugando a los médicos de pueblo. ¿Te diviertes con tu nueva vida? ¿Qué quieres, Roberto? Verte entrar en razón. He estado investigando un poco sobre herencias y derechos de parejas, de hecho. Resulta que podría tener más opciones de las que pensaba. El estómago se me contrajo en un nudo. No tienes ningún derecho sobre mi herencia. Eso está por verse. 8 años juntos, facturas pagadas a medias, una vida en común. Un buen abogado podría argumentar que tengo derecho a compensación. Roberto. Además, he oído que tienes problemillas con las autoridades. Qué casualidad, ¿verdad? Una denuncia aquí, otra allá. La vida en el campo puede ser muy complicada cuando no tienes amigos. La línea se cortó, dejándome con el teléfono en la mano y una certeza que me heló la sangre. Roberto estaba detrás de todo esto. Me serví una copa del vino tinto que Alejandro me había regalado y salí al porche. La noche era tibia, poblada de estrellas y sonidos familiares. Mi refugio, mi nuevo hogar, se había convertido de pronto en un campo de batalla. Pero mientras contemplaba las luces del pueblo, desperdigadas en la distancia, algo se endureció dentro de mí. Mi abuela no había luchado toda su vida y guardado esos ahorros para que el primer matón que apareciera me echara de aquí. Había encontrado algo en Villamantas que no sabía que buscaba. Un propósito, una comunidad, la posibilidad de ser útil de verdad. Y no pensaba renunciar a eso sin plantear batalla. Mañana comenzaría a luchar de verdad. El amanecer del viernes me encontró con las manos hundidas en la masa del pan, siguiendo la receta que Dolores me había enseñado. Amasar me tranquilizaba, me daba la sensación de control que tanto necesitaba después de los últimos días. El ritmo repetitivo, el aroma de la levadura, la textura suave entre mis dedos. Era como una meditación. Llevaba 4 días sin recibir pacientes por precaución, pero la documentación que Alejandro me había ayudado a tramitar comenzaba a dar frutos. El Colegio de Médicos de Toledo había confirmado mi colegiación, el seguro profesional estaba en proceso y la gestoría de la capital se ocupaba del alta como autónoma. Mientras el pan horneaba,
Revisé una vez más los papeles que había recibido el día anterior. La notificación oficial del ayuntamiento exigía una serie de reformas urgentes en la instalación eléctrica, valoradas en unos 12.000 euros, una suma que no tenía y que parecía diseñada específicamente para asfixiarme económicamente. El teléfono sonó cuando menos lo esperaba. Carmen Morales, habla el doctor Mendoza, jefe de servicio del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Mi corazón se aceleró. ¿Otra complicación? He sabido por el colegio que está usted tramitando el ejercicio rural en nuestra área. Me gustaría hablar con usted. ¿Podría venir a Toledo esta tarde? 3 horas después estaba sentada en un despacho que olía a desinfectante y café frío, frente a un hombre de unos 60 años con barba canosa y ojos inteligentes tras unas gafas de montura metálica. Su expediente es impresionante, dijo Mendoza, hojeando una carpeta. Son 10 años en atención primaria, especialización en medicina familiar. Precisamente lo que necesitamos en la comarca. ¿Perdone? Llevamos años intentando cubrir la asistencia médica en pueblos como Villamantas. Los médicos jóvenes no quieren ir, los mayores se jubilan. Es un problema creciente en toda la meseta. Mendoza se quitó las gafas y las limpió con gesto cansado. Lo que le propongo es un contrato de colaboración con el Servicio de Salud. Usted se encargaría oficialmente de 5 pueblos de la zona: Villamantas, Orgaz, Mazarambroz, Sonseca. Consultorio itinerante 2 días por semana, urgencias según demanda. El sueldo no es espectacular, pero sí digno y, sobre todo, completamente legal. ¿Y cuándo podría empezar? En cuanto tenga toda la documentación en regla. Diría que cuestión de 2 semanas. Salí del hospital flotando. Por primera vez en días, el futuro no se veía negro. Tenía trabajo, tenía propósito, y nadie podría acusarme de ejercicio ilegal. Alejandro me esperaba en la parada del autobús, con una sonrisa que se ensanchó al ver mi expresión. Por esa cara diría que has tenido buenas noticias. Le conté la propuesta de Mendoza durante el viaje de vuelta. Alejandro escuchaba con esa atención completa que tanto valoraba en él. ¿Y qué harás con las presiones de Serrano? Resistir. Ya no pueden asustarme con lo del ejercicio ilegal. En cuanto a las reformas de la casa, tendré que encontrar una manera. Alejandro guardó silencio durante un rato, con esa expresión pensativa que le conocía cuando maquinaba algo. Tengo una idea, dijo finalmente, pero necesitarás confiar en mí. Esa tarde, después de cenar en el porche, viendo cómo el sol se ponía tras las colinas, Alejandro me explicó su plan. Serrano no es el único que puede jugar sucio. Conozco a algunos periodistas de Toledo, gente seria que investiga casos de corrupción municipal. Tu situación podría interesarles. ¿Crees que hay corrupción? Piénsalo. Denuncia anónima al día siguiente de que Serrano te ofrezca comprar. Inspección municipal súper detallada de una casa que lleva años sin problemas. Multas millonarias por deficiencias que curiosamente aparecen justo cuando alguien quiere comprarte. No me parece casualidad. Alejandro tenía razón. La secuencia de acontecimientos era demasiado perfecta para ser fortuita. Además, continuó, he estado preguntando por ahí. Serrano ya intentó algo parecido en Orgaz. Compró barato varias casas después de que sus dueños tuvieran problemas administrativos inexplicables. El patrón se repite. ¿Y qué pasó en Orgaz? Construyó un complejo residencial donde antes había un pueblo con encanto. Casas prefabricadas vendidas a precios de oro a madrileños con dinero y pocas luces. La imagen me produjo náuseas. Mi valle, mi refugio, convertido en una urbanización de fin de semana. Mañana por la mañana viene Lucía Herrera, del Diario de Castilla-La Mancha. Es buena periodista y, lo que es más importante, honesta.
Le he contado tu historia y quiere investigar. Al día siguiente, Lucía Herrera resultó ser una mujer de unos 40 años con el pelo corto y una mirada penetrante que me inspiró confianza inmediata. Tomamos café en mi cocina mientras yo le relataba todo desde el principio: la herencia, las amenazas veladas de Serrano, las inspecciones súbitas, las llamadas intimidatorias de Roberto. ¿Tiene pruebas de la conexión entre Serrano y las inspecciones? Nada directo, pero la cronología es reveladora. Lucía tomaba notas en un cuaderno desgastado, de los de antes, no en una tableta. Me gustó ese detalle. Voy a investigar a fondo. Tierras del Norte, el inspector Jiménez, el técnico municipal Rivas. A veces estos hilos llevan a sitios interesantes. Cuando se marchó, me quedé en el porche con una sensación extraña, mezcla de esperanza y nerviosismo. Había abierto la caja de Pandora. La respuesta no se hizo esperar. El lunes por la tarde, un coche patrulla se detuvo ante mi casa. De él bajó un guardia civil joven que parecía incómodo con su misión. Carmen Morales, tengo una citación para usted. Debe presentarse mañana en el juzgado de Toledo. Ha sido denunciada por injurias y calumnias. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¿Quién me denuncia? Un tal Roberto Vega. Su expareja, según entiendo. Roberto, claro, había decidido subir las apuestas. ¿Y qué se supone que he hecho? Según la denuncia, ha estado difamando su reputación personal y profesional, causándole perjuicios laborales y personales. Esa noche no pegué ojo. Roberto había encontrado la manera de atacarme donde más me dolía. Mi nueva vida, mi reputación profesional, mi tranquilidad. Si me condenaban por injurias, ¿cómo afectaría eso a mi contrato con el hospital? Alejandro llegó temprano con el periódico bajo el brazo. Mira esto. En la portada del Diario de Castilla-La Mancha, un titular ocupaba toda la parte superior. Presiones inmobiliarias en pueblos toledanos, el caso Villamantas. El artículo de Lucía era devastador. Había descubierto que Esteban Rivas, el técnico municipal, era cuñado de uno de los socios de Tierras del Norte, que el inspector Jiménez había sido sancionado 2 años antes por irregularidades en Orgaz, precisamente en un caso relacionado con Serrano, que había un patrón sistemático de presiones administrativas que precedían a las ofertas de compra de la inmobiliaria. Es perfecto, murmuré, pero llega tarde. Hoy tengo que ir a los juzgados. Precisamente por eso llega en el momento perfecto, sonrió Alejandro. Ahora Roberto ya no es el único que puede hacer ruido. En el juzgado de Toledo, una sala pequeña y mal ventilada, me senté frente a un juez de aspecto cansado que hojeaba el expediente con aire aburrido. Roberto estaba al otro lado del pasillo central, con un abogado de traje caro. Me dirigió una sonrisa que no llegaba a los ojos. Según la denuncia, leyó el juez, la señora Morales habría difundido informaciones falsas sobre la situación económica y personal del demandante, causándole perjuicios profesionales. El abogado de Roberto se levantó y comenzó una perorata sobre daño moral, difamación y acoso. Yo escuchaba sin entender muy bien de qué hablaba hasta que mi propio abogado, uno de oficio que había conocido esa misma mañana, me susurró al oído: le han atribuido declaraciones que usted supuestamente hizo a compañeros de trabajo y vecinos. ¿Es cierto que dijo que era un estafador y un maltratador? Jamás he dicho eso a nadie. Susurré de vuelta. Cuando me tocó testificar, expliqué la situación: la ruptura, la herencia, las presiones inmobiliarias. El juez me escuchaba con creciente interés, especialmente cuando mencioné el artículo del periódico. ¿Tiene alguna prueba de que las acusaciones de su expareja sean falsas? Saqué el móvil y reproduje una de las llamadas intimidatorias que Roberto me había hecho la semana anterior. Había aprendido a grabar
todas nuestras conversaciones. La voz de Roberto llenó la sala. Voy a hundirte, Carmen. Voy a hacer que te arrepientas de haberme dejado. Cuando termine contigo, no querrás ni salir de esa pocilga de pueblo. El silencio que siguió fue elocuente. El juez miró fijamente a Roberto, cuyo rostro había palidecido considerablemente. Caso desestimado, sentenció. Y le advierto al demandante que cualquier nueva acción legal sin fundamento podría considerarse acoso procesal. Salí del juzgado sintiéndome como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Roberto pasó por mi lado sin mirarme, seguido de su abogado que gesticulaba nerviosamente. Alejandro me esperaba en los escalones del juzgado con otra sonrisa y otra noticia. Acaba de llamar el doctor Mendoza. Tu documentación está completa. Puedes empezar el lunes que viene. ¿Todo? Todo. Contrato firmado, consultorios asignados, presupuesto aprobado. Eres oficialmente la nueva médica rural del Distrito Oeste de Toledo. Nos abrazamos allí mismo, en los escalones del juzgado, bajo la mirada curiosa de los viandantes. Por primera vez en meses me sentí completamente feliz. El viaje de vuelta a Villamantas fue una celebración. Alejandro había traído una botella de cava que habíamos estado guardando para una ocasión especial. ¿Sabes qué?, dijo mientras las burbujas doradas bailaban en nuestras copas. Creo que es momento de hacer oficial algo que lleva semanas en el aire. Se arrodilló en el porche de mi casa ante la mirada sorprendida de Dolores, que regaba sus geranios al otro lado de la valla. Carmen Morales, ¿quieres casarte conmigo? No había anillo, no había discurso preparado, solo un hombre bueno y honesto que me ofrecía compartir la vida que habíamos empezado a construir juntos. Sí, dije sin dudar un segundo. Por supuesto que sí. Dolores gritó de alegría desde su jardín y vino corriendo con una botella de su mejor vino casero. Los demás vecinos se asomaron a sus ventanas y en 5 minutos mi porche se había convertido en una fiesta improvisada. Seis meses después de aquella noche bajo las estrellas, me desperté con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas de lino de mi dormitorio. Era sábado, mi día libre, y por primera vez en semanas no tenía que levantarme al amanecer para hacer la ronda de consultas por los pueblos. Me estiré perezosamente entre las sábanas que olían a lavanda y miré el anillo sencillo de plata que brillaba en mi dedo. Alejandro lo había encargado a un platero de Toledo, con una pequeña abeja grabada en el interior, para que no olvides que algunas cosas buenas vienen después de un aguijonazo, me había dicho con esa sonrisa suya que me derretía el corazón. El aroma del café recién hecho subía desde la cocina. Alejandro madrugaba siempre, fuera cual fuera el día de la semana. Era una de esas costumbres del campo que había adoptado desde su llegada y que yo había terminado por amar también. Bajé descalza, envuelta en la bata de algodón que Dolores me había regalado por mi cumpleaños, bordada a mano con florecitas silvestres. «Buenos días, doctora», me saludó Alejandro desde la cocina, donde preparaba tostadas con miel de sus colmenas. «Buenos días, futuro marido», le respondí, robándole un beso y una tostada. En 3 semanas nos casaríamos en la pequeña iglesia de Villamantas, una ceremonia sencilla, con los vecinos del pueblo y mi hermano Miguel como únicos invitados. Alejandro no tenía familia cercana y yo había descubierto que la verdadera familia no siempre está unida por la sangre. El teléfono sonó mientras desayunábamos. Era el doctor Mendoza. «Carmen, disculpa que te llame un sábado, pero tengo noticias que creo que te van a interesar. ¿Has visto El País de hoy?» No lo había visto. Alejandro salió a comprar el periódico al estanco de Sebastián
mientras yo terminaba el café, intrigada por la urgencia en la voz de Mendoza. Cuando Alejandro regresó con el diario desplegado, entendí la llamada. En la sección de Castilla-La Mancha, un artículo firmado por Lucía Herrera llevaba por título «La doctora que devolvió la vida a un pueblo». Era un reportaje sobre mi trabajo en el distrito rural, pero también sobre cómo la atención médica había revitalizado 5 pueblos que estaban languideciendo. Carmen Morales no solo cura dolencias físicas, escribía Lucía. Su consulta itinerante se ha convertido en el corazón que bombea vida nueva a comunidades que se desangraban lentamente hacia el olvido. Donde antes había resignación, ahora hay esperanza. El artículo incluía testimonios de mis pacientes, Remedios, que había vuelto a caminar sin dolor después de su tratamiento para la artritis, Rocío, cuyo embarazo había sido seguido paso a paso hasta un parto feliz, Eusebio, que tenía controlada su hipertensión por primera vez en una década. «Mira esto», me señaló Alejandro leyendo más abajo. La experiencia de Villamantas ha llamado la atención del Ministerio de Sanidad, que estudia extender el modelo de consultas rurales itinerantes a otras zonas despobladas de España. Me quedé sin palabras. Pequeño proyecto, nacido casi por casualidad, se había convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Miguel. «Hermana, acabo de leer el periódico. Estoy tan orgulloso de ti». Su voz sonaba emocionada y percibí algo que no había oído en años, respeto genuino. «Victoria quiere venir a conocer Villamantas antes de la boda. Dice que quiere ver dónde vive la doctora famosa de la familia». Reímos juntos por primera vez en mucho tiempo. Las heridas de nuestra relación fraternal habían comenzado a sanar desde que yo encontré mi lugar en el mundo. Esa tarde, mientras paseábamos por el olivar que lindaba con el pueblo, Alejandro me contó sus propios planes. «He estado pensando en expandir la producción de miel. Con tu consulta médica funcionando también, podríamos crear una especie de centro de salud integral, medicina tradicional, productos naturales, un pequeño herbolario». «¿Una especie de spa rural?», bromeé. «Algo así, pero auténtico, sin falsificaciones para turistas, un lugar donde la gente venga realmente a cuidarse». La idea me seducía. En estos meses había redescubierto el valor terapéutico de las plantas medicinales que Dolores me había enseñado, muchas de ellas más efectivas que algunos fármacos modernos para dolencias menores. «¿Y sabes qué más he estado pensando que...?» continuó Alejandro, parándose junto a un olivo centenario. «¿Qué?» «En niños, en pequeñas voces corriendo por la casa, en enseñarles a cuidar las abejas y a distinguir las plantas curativas». Mi corazón se aceleró. A los 35 años, la maternidad había comenzado a susurrarme al oído con creciente insistencia. Pero después de Roberto había aprendido a desconfiar de los futuros compartidos. «¿Tú también lo has pensado?», me preguntó, tomando mis manos entre las suyas. «Cada día», confesé, «especialmente cuando atiendo a los niños del distrito. Me imagino cómo sería tener uno propio, criarlo aquí, en este entorno». Nos besamos bajo las ramas plateadas del olivo, sellando una promesa que no necesitaba palabras. El domingo por la mañana, cuando salía de la iglesia después de la misa, que había comenzado a frecuentar por complacer a Dolores, me encontré con una sorpresa inesperada. Roberto estaba esperando junto a mi coche. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, el traje arrugado. Ya no quedaba rastro del hombre seguro de sí mismo que me había echado de casa 6 meses atrás. «Carmen, necesito hablar contigo», dijo, sin preámbulos. Alejandro, que había salido de la iglesia detrás de mí, se acercó con gesto protector. «No hay problema», le dije. «Puedo escucharlo». Roberto miró a Alejandro
con una mezcla de curiosidad y algo que podría haber sido envidia. He leído el artículo del periódico. Parece que las cosas te van bien. ¿Has venido hasta aquí para decirme eso? He venido a pedirte disculpas. Las palabras salieron de su boca como si le costara un esfuerzo físico pronunciarlas. Los últimos meses han sido difíciles. Perdí el trabajo, no pude pagar los créditos. Tuve que vender el coche. He tenido tiempo para reflexionar sobre lo que hice. Guardé silencio, esperando. Te traté mal, Carmen, muy mal. Te veía como una extensión de mí mismo, no como una persona con sus propios sueños y merecimientos. Lo siento. La disculpa sonaba sincera, pero llegaba tarde, demasiado tarde. Acepto tus disculpas, Roberto, pero eso no cambia nada. Lo sé. No he venido a pedirte que vuelvas conmigo. Solo quería que supieras que me arrepiento. Se volvió para marcharse, pero antes se detuvo. Una última cosa. Retiré oficialmente cualquier reclamación sobre la herencia. Ya no tendrás problemas legales por mi parte. Cuando se alejó en un autobús destartalado, me quedé con una sensación extraña. No era satisfacción por su caída ni compasión por su situación. Era algo más parecido al alivio de cerrar definitivamente un capítulo. ¿Estás bien?, me preguntó Alejandro. Perfectamente, respondí. Y era cierto. La semana antes de la boda fue un torbellino de preparativos. Dolores se había convertido en una organizadora nata, coordinando desde el menú cochinillo asado en el horno de leña del pueblo hasta las flores rosas silvestres del jardín de mi casa. Miguel llegó el viernes con Victoria y los niños. Fue extraño volver a ver a mi hermano en Villamantas después de tantos meses, pero su actitud había cambiado radicalmente. Este lugar tiene algo especial, me confesó, mientras caminábamos por el sendero donde Alejandro tenía sus colmenas. Entiendo por qué elegiste quedarte. De verdad, cuando heredamos las propiedades de la abuela, pensé que te habían tocado las migajas. Ahora me doy cuenta de que te tocó el premio gordo. Victoria se había enamorado perdidamente de Dolores, quien la había adoptado como una nieta más y le enseñaba secretos culinarios transmitidos de generación en generación. ¿Sabes qué me dijo Dolores?, me contó Victoria mientras preparábamos las flores para el altar. Que la abuela Esperanza le habló de ti muchas veces, que sabía que algún día vendrías y que cuando lo hicieras sería para quedarte. El sábado amaneció radiante. Mayo había llegado a Castilla con toda su gloria. Los campos verdes, los almendros en flor, el aire perfumado de azahar y romero. Me vestí en mi habitación con el vestido sencillo de seda cruda que había elegido, ni blanco ni tradicional, sino del color de la miel clara. Dolores me ayudó a peinarme con flores frescas entrelazadas en una trenza suelta. «Estás preciosa, criatura», murmuró con los ojos húmedos. Esperanza estaría tan orgullosa. La ceremonia fue tal como la había soñado, íntima, cálida, auténtica. El padre Julián, que había conocido a 4 generaciones de mi familia, nos casó en la pequeña iglesia románica mientras las campanas repicaban sobre el valle. Cuando Alejandro y yo nos dimos el sí quiero, juraría que sentí la presencia de mi abuela sonriendo desde algún lugar cercano. La celebración se extendió hasta altas horas en el patio de mi casa, ahora nuestra casa. Los vecinos habían preparado una fiesta como no se veía en Villamantas desde hacía décadas. Música de guitarra, bailes antiguos, vino casero que corría como el agua. Miguel pronunció un brindis que me emocionó hasta las lágrimas, por mi hermana Carmen, que nos ha enseñado que a veces perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. Cuando los últimos invitados se marcharon y recogimos los restos de la celebración, Alejandro y yo nos sentamos
en el porche, bajo las estrellas, agotados pero felices. «Ah, ¿sabes qué?», le dije acurrucándome contra su hombro. «Creo que mi abuela planificó todo esto desde el principio». «¿El qué?». «Encontrarte a ti, encontrar este lugar, encontrar mi verdadero propósito, incluso lo de Roberto. Todo ha sido necesario para llegar hasta aquí». Alejandro me besó el cabello, que todavía conservaba el perfume de las flores. «Tal vez tengas razón, o tal vez simplemente has tenido el valor de construir la vida que querías». 2 meses después, cuando la prueba de embarazo mostró 2 rayitas rosas, supe que mi abuela tenía razón desde el principio. La casa lo había arreglado todo, no había resuelto mis problemas por arte de magia, pero me había enseñado algo más valioso, que el hogar no es un lugar en el mapa, sino un estado del alma. Es donde puedes ser quien realmente eres, donde tus raíces encuentran tierra fértil, donde el amor crece sin condiciones. Esa noche, sentada en el mismo porche donde había llorado mi primera noche en Villamantas, con la mano sobre mi vientre a un plano y la cabeza apoyada en el hombro de Alejandro, contemplé las luces dispersas del pueblo que se había convertido en mi universo. En el bolsillo de mi bata guardaba la última carta de mi abuela, encontrada esa mañana en un viejo libro de recetas. Era breve, pero contenía toda la sabiduría del mundo. «Querida Carmen, si has llegado hasta aquí, significa que has aprendido el secreto que tardé toda una vida en descubrir. La felicidad no es un destino, es una manera de caminar. Cuida bien esta casa, cuida bien este amor, y ellos cuidarán de ti. Con infinito orgullo, tu abuela que te quiere». El futuro se extendía ante nosotros como los campos que rodeaban Villamantas, vasto, prometedor, lleno de posibilidades que aún no podíamos imaginar, pero que ya comenzábamos a sembrar. Y por primera vez en mi vida no sentía prisa por llegar a ningún sitio. Ya estaba exactamente donde tenía que estar. Queridos amigos, ¿os ha gustado la historia de Carmen y su camino hacia la felicidad? ¿Qué pensáis de su decisión de empezar una nueva vida en el pueblo? Compartid vuestra opinión en los comentarios. Si la historia os ha llegado al corazón, poned un me gusta y compartidla con vuestros amigos. Para mí es muy importante. Suscribíos al canal para no perderos nuevas historias. ¿De qué ciudad sois? En la descripción encontraréis la playlist con todos nuestros relatos. Os deseamos mucha salud y buen humor.